congénito es una de las causas más frecuentes y una de las causas evitables del retraso del neurodesarrollo. El tamizaje neonatal, cuando se empezó pues como a crear, era también con el fin de ayudar a un diagnóstico precoz y evitar el retraso en el tratamiento. Y siempre en este tipo de patologías, y lo vamos a ver como a lo largo de la charla, vamos a mencionar o hacerle como una mención especial a los recién nacidos prematuros, porque ellos son una población especial, ya que los niveles de hormona tiroidea pueden disminuir debido a la inmadurez que van a tener ellos en la glándula. ¿Para qué sirve entonces la hormona tiroidea pues, en el desarrollo fetal e infantil? No solamente va a actuar a nivel cerebral, pero pues ahí lo que nos va a permitir es hacer un desarrollo de los astrocitos, de las células gliales y la sinapsis, sino que también va a funcionar, miren, en la gráfica como en todos los órganos del cuerpo, nos va a ayudar a, pues, nos va a permitir tener mejor peso corporal y talla al nacer, la maduración de los cardiomiocitos y el desarrollo del sistema cardiovascular, el desarrollo de los neumocitos tipo 2 y la síntesis del surfactante, el desarrollo óseo y a nivel hepático la activación de la gluconeogénesis hepática al momento del nacimiento, también la activación de la termogénesis en el tejido adiposo marrón al nacer y a nivel del músculo al desarrollo de la piel y de los músculos. Entonces, cuando siempre pues, que les pregunten como para qué sirve la hormona tiroidea, no solamente es a nivel cognitivo, sino también en el crecimiento y en todo el metabolismo pues como en general. Esta gráfica es para mostrar cómo es como la maduración de la glándula tiroides. Sabemos que cuando estamos en el periodo pues, fetal, alrededor de la octava semana de gestación, el hipotálamo fetal, así como el intestino y el páncreas fetal en menor grado, van a comenzar a producir la hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Esta TRH estimula la hipófisis para que se secrete la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides. Alrededor de la 10ª semana del embarazo, la tiroides fetal ya empieza a comenzar a funcionar y lo que hace primero es acumular yodo, empieza a producir la tiroglobulina y a expresar los receptores de TSH. Simultáneamente, los niveles fetales de globulina transportadora de tiroxina, que es la TGB, la TSH y la T4 van a empezar a aumentar y empiezan a duplicarse hasta que ya lleguen al embarazo término. El eje hipotálamo hipófisis tiroides va a comenzar a madurar más o menos alrededor del segundo trimestre de gestación. Cuando la glándula fetal es funcional, es posible que el feto en desarrollo pueda desarrollar hipotiroidismo después de una exposición excesiva a yodo, incluso cuando las mamás permanecen eutiroideas, ya que la capacidad pues, de la tiroides fetal para escapar del efecto de Wolff-Chaikoff no se desarrolla completamente, sino alrededor de las 36 semanas. Miren, también acá en la gráfica, como vemos, como desde el principio que se empieza a dar como una expansión y una migración del primordio tiroideo, luego ya se va a dar una proliferación de todos los precursores de la tiroides y finalmente se va a dar la foliculogénesis. Y acá hacen como una mención que ahorita vamos a ampliar un poquito más, que es este término de hipotiroxinemia de la prematuridad, que es lo que nos va a explicar como los cambios fisiológicos de la hormona tiroidea en los recién nacidos prematuros. En la mamá, entonces, para poder satisfacer las mayores necesidades metabólicas que se van a dar durante el embarazo normal, van a haber unos cambios en la fisiología de la tiroides que se van a reflejar en las pruebas de función tiroidea, que pueden incluso parecer pues, como alteradas. Los principales cambios en la función tiroidea durante el embarazo van a ser que vamos a encontrar primero un aumento en globulina fijadora de tiroxina, que es esta TBG, que aumenta casi el doble porque el estrógeno va a aumentar la producción de ella y hay una disminución de la eliminación pues, de la TGB y el exceso de ella va a conducir a un aumento en las concentraciones séricas de T4 y T3 total y estos niveles de T4 y T3 total van a aumentar aproximadamente en un 50% durante la primera mitad del embarazo para luego ya estabilizarse aproximadamente a las 20 semanas de gestación cuando ya es el momento en el que se alcanza un nuevo estado estable y la tasa de producción general de las hormonas tiroideas vuelve a unos niveles pues que son previos o son los normales previos al embarazo. También en ellas vamos a ver que hay una estimulación del receptor de tirotropina. Existe pues como una homología entre las unidades de la HCG y de la TSH y como resultado esta HCG tiene una débil actividad estimulante de la tiroides y las concentraciones séricas de HCG van a aumentar poco después pues, de la fertilización y van a alcanzar un punto máximo entre las 10 y 12 semanas. Durante este pico aumentan también las concentraciones de T4 y de T3. Las maternas
pues sabemos que en general en todas las personas el yodo es un componente esencial de las hormonas tiroideas y el importador sodio-yodo durante la gestación va a estar presente pues en la placenta en un estado de yodo en la madre, por eso el estado de yodo pues, de la mamá va a reflejar el estado del feto y puede haber un aumento sostenido de la depuración del yoduro durante la gestación con una reducción de la reabsorción tubular del yoduro y la lactancia es otra fuente de pérdida de yoduro en la madre y se requiere por eso una mayor ingesta diaria de yodo durante el embarazo. Acá vemos entonces cómo se van a transmitir las hormonas tiroideas entre la mamá y el feto por medio de la placenta. Vemos que el estrógeno pues, que nos produce la placenta va a reflejarse en un aumento de la TGBG, de la T4 y la T3 en las mamás, y la HCG va a tener un aumento de la T4 y una disminución de la TSH. Ya la TRH materna va a atravesar la placenta y llegar al feto, mientras que la TSH no es capaz de pasar la placenta, pero la T4 y la T3 sí la puede pasar. El paso pues, de la T4 materna al feto va a estar limitado debido a las altas concentraciones de yodinasa tipo 3 en el útero y la placenta maternas que van a inactivar la mayor parte de esta T4 materna. Y la T3 reversa generada va a contribuir a la alta concentración observada en la circulación fetal. Entonces, con dificultad, sin dificultad puede pasar el yodo, las tionamidas, todos los anticuerpos tiroideos y la TRH. Puede transferirse algo de T4 y de T3 y es poco o prácticamente nada lo que se va a transmitir de la mamá al feto es la TSH. La TRH entonces va a estar altas en el feto humano y la TSH fetal va a estar en niveles bajos o a las 18 a 20 semanas y va a aumentar a un valor máximo de entre los 7 a 10 miliunidades por litro cuando se llegue el embarazo término y después del parto va a haber una liberación aguda de TSH con un punto máximo a los 30 minutos de vida de más o menos 70 miliunidades por litro con una rápida disminución dentro de las 24 horas y este punto es importante porque generalmente en nuestro medio los valores pues, de la TSH del cordón se toman, es ahí pues apenas pase pues como el parto, que puede dar unos niveles elevados de la TSH y puede ser incluso fisiológico. Entonces por eso en este caso pues habría que repetir los niveles de la TSH. Y ya cuando ya estemos alrededor de la primera semana de vida, vemos que esos niveles ya terminan de bajar a unos niveles normales entre 5 a 10 unidades por litro. El aumento de los niveles séricos de T4 del nacimiento va a depender de la TSH y la T3 aumenta por estímulo de la TSH y la conversión periférica de T4 a T3. Y después del nacimiento, las concentraciones séricas de T3 y de T4 aumentan de 2 a 6 veces en las primeras horas, alcanzando su punto máximo en el segundo día de vida, para luego ya disminuir en las primeras 4 o 5 semanas de vida, pues y ya ser como niveles ya del todo normales. En los prematuros, entonces lo que les decía, vamos a tener lo que es la hipotiroxinemia de la prematuridad. Miren que ellos van a tener un aumento también de los niveles de la TSH y de la T4, pero este pico va a ser mucho menor que cuando lo comparamos con los niños que nacen a término. En azul acá se ven los de término y en verde se ven los que están prematuros y vemos pues como ese pico es mucho menor. Entonces, por eso ellos, este aumento de la TSH entre los 30 a 60 minutos de vida después del parto se reduce en estos bebés prematuros en comparación con los embarazos a término, generalmente en proporción a su grado de prematuridad. Y el pico se aproxima a 30 a 50 miliunidades por litro en bebés prematuros frente a 60 a 80 miliunidades por litro en bebés que son a término. Ellos entonces, los prematuros, van a tener una relativa inmadurez del hipotálamo hipófisis tiroides, van a tener un aumento de la TSH muy atenuado, una disminución de la T4 y un aumento de la T3 que es más bajito y más corto en las primeras 24 horas. Van a tener un pico de TSH y unos niveles de 4 y T3 que son más bajos. En aquellos niños que son muy prematuros, menores de 31 semanas, van a tener una T4 circulante que puede no aumentar e incluso puede disminuir y esto se va a dar secundaria a una eliminación de la T4 materna, reservas disminuidas del yodo o un balance negativo y mayor sensibilidad a los efectos supresores de los agentes externos o antisépticos que generalmente utilizan pues para limpiar la piel o algunos medicamentos que se utilizan en las unidades neonatales. Y las concentraciones séricas de tiroglobulina en estos niños son mucho más altas. Entonces, esta diapositiva que
pues que no se ve pues como pues como muy de cerca, pero es para mostrarles que existen diferentes tablas de referencia para los niños prematuros. Miren que algunas hablan es según los días de vida, otros nos van a hablar según las semanas de gestación, y cada uno va a tener como un corte pues diferente, pues unos valores de referencia diferentes. Entonces, en estos niños prematuros, la invitación es que siempre tengan como su propia tablita donde ustedes evalúen cuál es el valor de referencia, porque generalmente en los laboratorios los rangos que nos dan pues no son eh, adecuados, digamos, para cada una de las semanas del nacimiento. Esta es una de las tres que les estaba mostrando, que es de un artículo del 2021, donde se muestran pues como los valores según la edad gestacional y también según los días de vida. Y miren cómo los valores de la TSH son más diferentes entre los niños que son muy prematuros versus los niños que son nacidos a término. Ellos, los que son muy prematuros, miren que por ejemplo al mes de vida van a tener valores entre los 3,8 miliunidades por litro versus aquellos que son nacidos a término que al mes de vida van a tener valores alrededor de 1,8 miliunidades por litro. Entonces, siempre esto es para mostrarles que siempre se debe pues como evaluar según la gestacional y según los días de vida que tenga pues cada uno de los prematuros, que es diferente a lo que se miran pues como en los niños sanos y los niños pues más grandes. Ya hablando propiamente del hipotiroidismo congénito, este ocurre en aproximadamente uno por cada 2.000 a uno por cada 4.000 recién nacidos y es una de las causas prevenibles más comunes de discapacidad intelectual. Tiene una relación inversa entre la edad al inicio del tratamiento y el IQ más adelante pues en la vida, y la mayoría de los niños recién nacidos tienen pocas o ninguna manifestación clínica. Por eso es que se creó el tamizaje neonatal, porque pues muchas veces no vemos unos síntomas claros que nos sugieran la presencia de un hipotiroidismo, y la mayoría de los casos van a ser esporádicos, y les ha disminuido pues digamos la gravedad pues como que con el paso del tiempo gracias a los programas de tamización neonatal. En cuanto a la epidemiología, entonces la incidencia de este hipotiroidismo primario congénito varía a nivel mundial. Según la ubicación gráfica y el origen étnico puede ser diferente. También cada vez se han ido reportando más los casos de hipotiroidismo congénito, entonces puede parecer que las tasas pues han ido en aumento, pero pues, cada vez se utilizan más programas de tamización, entonces se hace pues como una mayor detección. La incidencia, como les dije anteriormente, es de uno por cada 2.000 a uno por cada 4.000 recién nacidos, y parece aumentar en los nacimientos de gemelos, alrededor de uno por cada 900, e incluso más en los recién nacidos múltiples, en uno por cada 600. Y la proporción de mujeres a hombres es de 2 a 1. Según entonces la causa se puede clasificar según la localización. Podemos decir que es un hipotiroidismo primario o tiroideo del hipotálamo o hipofisiario o central o periférico. Decimos que es primario o tiroideo cuando la causa es en la propia tiroides, y acá lo vamos a identificar porque hay unos niveles de TSH altos con una T4 libre que es baja, versus cuando es de origen central o del eje pues, hipotálamo-hipófisis, donde el trastorno va a estar localizado en la hipófisis, ya cuando hay un déficit de TSH, o en el hipotálamo cuando hay un déficit de TRH. Si el daño es en el hipotálamo, entonces vamos a ver una TSH normal con una T4 libre que está baja, y cuando hay un daño a nivel de la hipófisis, la TSH está baja con una T4 libre que está baja. Y aquí es donde se utiliza pues el término que no sé si alguna vez lo han escuchado, cuando se habla que es una T4 libre baja con una TSH que es inapropiadamente normal. Y es que cuando tenemos esos niveles de T4 libre que son bajos, pues esperamos que esa TSH esté aumentada, pero si esa TSH está normal con esa T4 libre baja, eso es una respuesta anormal, y el daño pues estaría a nivel central. Cuando ya es periférico es por resistencia de los tejidos a las hormonas tiroideas, y acá vamos a encontrar una TSH que es normal o elevada con una T4 libre elevada, o sea, ambas van a estar altas. También las causas podemos ser, según causas genéricas, podemos decir que son causas esporádicas y hereditarias. En esto no me voy a centrar mucho, pero cada vez se han ido descubriendo más genes que pueden estar en la participación del hipotiroidismo congénito. Ahorita les voy a mostrar algunas tablas de algunos síndromes que pueden estar asociados a este hipotiroidismo, más otras características pues en algunos otros órganos. Y también según la evolución podemos decir que es un niño con un hipotiroidismo congénito
permanente o transitorio. Cuando decimos que es permanente, entonces acá hablamos de disgenesia tiroidea, cuando lo que pasó es que hay una falla del desarrollo tiroideo normal, o una dishormonogénesis, cuando es un defecto enzimático que altera la síntesis de la hormona tiroidea en una tiroides sin alteración anatómica. Y la disgenesia tiroidea usualmente es de causa esporádica, es la causa más frecuente del hipotiroidismo congénito primario permanente y nos va a explicar alrededor del 65% de los casos de hipotiroidismo congénito, y en 2 al 5% de los casos se debe a unas variantes en genes que están envueltos en la formación de la tiroides, incluidos el del receptor del TSH o factores de transcripción como el PAX8, el NKX21 o el FOXE1. La disgenesia tiroidea, entonces, vamos a encontrar que es como un espectro. Podemos encontrar pacientes que tengan un fenotipo clínico que puede variar entre la ausencia de la glándula tiroides, que es lo que se llama atireosis. También puede haber una hipoplasia severa, ectopia, o podemos tener una hemiagenesia de la tiroides. A diferencia de la disgenesia tiroidea con atireosis o ectopia tiroidea, el otro 35% se va a describir como una glándula in situ, o sea, la glándula que está en el lugar, pero pues va a tener alguna otra de las alteraciones. Y en estas disgenesia tiroidea vamos a encontrar una causa genética en menos del 5%, y aquí uno de los genes que, pues, de los, sí, los genes que pueden estar más frecuentemente alterados es el gen, pues, o el receptor de la TSH. Cuando hablamos del hipotiroidismo central, esta es una enfermedad que afortunadamente es rara, se estima que es uno por cada 16.000 recién nacidos, y generalmente se va a deber a anomalías estructurales o del desarrollo de la hipófisis o del hipotálamo. Va a haber una deficiencia de otras hormonas tiroideas en el 75% de los recién nacidos que tengan hipotiroidismo central, y es por eso que cuando tengamos un niño con un hipotiroidismo central, siempre que tenemos que estudiarles todos los otros ejes de la hipófisis, porque pues muchas veces puede venir acompañado de otras alteraciones. Algunos casos son por variantes genéticas con factores de transcripción que están involucrados en el desarrollo del hipotálamo o de la hipófisis, y es raro que se dé por defectos genéticos específicos de la TRH o de la señalización de la TSH. Acá también es importante descartar causas, pues, anatómicas. Podemos encontrar una neurohipófisis ectópica o un defecto del tallo hipofisiario que puede estar, pues, explicándonos la causa de este hipotiroidismo central. Em, Va a haber entonces defectos en la producción de la TSH debido a una disfunción del hipotálamo y la hipófisis, y puede estar asociado, como les dije, a otros síndromes congénitos como hipoplasia del nervio óptico o displasia septoóptica, o defectos del labio o del paladar. O sea, todos los defectos, pues, como de la línea media. La mayoría tienen otras deficiencias de hormonas hipofisiarias, y también va a estar relacionados con tratamientos insuficientes en enfermedad de Graves cuando es de causa materna. Y aquí, entonces, en este hipotiroidismo central, vamos a encontrar que la TSH puede estar normal o puede estar disminuido con una T4 libre que va a estar disminuida. El hipotiroidismo congénito que es transitorio es aquel que resuelve durante los primeros meses o incluso los primeros años de vida. Es la causa más común, pues, la causa más común de este es la deficiencia de yodo, pero también puede estar debido a otras causas como anticuerpos bloqueantes del receptor de la TSH, medicamentos antitiroideos de la mamá, exposición al yodo durante el embarazo o en el periodo neonatal, o hemangiomas hepáticos que son muy, muy grandes. Esta es para hablar pues como de las manifestaciones clínicas. Esto es un estudio pues que ya es un poquito viejito, pero que es un estudio que fue realizado aquí en Colombia, en un hospital en Santander, donde cogieron pacientes entre el año 1999 y 2013. Ellos entonces miraron como los síntomas de los pacientes que tenían hipotiroidismo congénito, y miren que la mayoría de los pacientes, o el síntoma más común, fue el de la ictericia neonatal prolongada, seguido de hernia umbilical, hipotonía, un llanto ronco, letargia, macroglosia, piel seca, problemas de la alimentación o problemas respiratorios, y unos ya menos frecuentes como el meconio tardío, anemia, esta fontanela posterior amplia, bocio, el pobre crecimiento del pelo y de las uñas, edema facial o pies y manos que son frías. Miren que esos síntomas, pues, como tempranos que ellos identificaron, son síntomas que en realidad son muy inespecíficos, pues, que cuando uno ve a un niño, digamos, con una ictericia neonatal prolongada, no sería el hipotiroidismo, pues, la primera causa que uno piense. Pero entonces esto es como que siempre es una invitación de que cuando vemos a estos niños con estos síntomas y que no encontramos como otras razones, siempre pensar, pues, en la causa, pues, de hipotiroidismo.
Ya manifestaciones clínicas tardías, entonces ellos miraron que la presencia de retardo mental, falla de medro, estreñimiento crónico, anemia, problemas respiratorios, hipercolesterolemia o reflujo gastroesofágico eran los síntomas más frecuentemente encontrados. Y acá nos ponen como algunas foticos de cómo vemos esos niños. Miren, este que tenía la hernia umbilical, pues se ve la macroglosia, pues que no cierra ni siquiera la boquita. La facie se ve que es un niño que es como más hipotónico. Esas facies se ven como más toscas. Acá se ve más cerca pues la hernia umbilical o incluso bocio podemos encontrar que son pues cada vez, como les digo, son más raros encontrar estos tipos de síntomas porque debido pues a la detección temprana al hipotiroidismo congénito por medio del tamizaje, pues esto es más raro encontrar. El 10% entonces de los bebés con hipotiroidismo congénito tienen otras anomalías congénitas y las más comunes son los defectos cardíacos. Puede haber pérdida de audición de gravedad variable que ocurren hasta el 10% de los pacientes con hipotiroidismo congénito en la edad adulta temprana. Y esta era lo que les decía, que hay unos genes que van a estar relacionados al hipotiroidismo congénito más otras alteraciones. Por ejemplo, el PAX8 que puede estar asociado a anomalías urogenitales, el NIKX21 puede estar asociado también a una enfermedad pulmonar intersticial y Corea, o pueden haber otros síntomas que otros genes, perdón, que pueden estar asociados a diabetes neonatal, que es mucho más raro, con retraso del neurodesarrollo, con glaucoma congénito, fibrosis hepática o riñones poliquísticos, por ejemplo, como el gen del GLIS3. Esto es básicamente para saber que gracias pues como al advenimiento pues de la genética y cada vez se descubre pues como más genes, se ha podido como darle un nombre a todos estos síndromes o estos pacientes que tienen diferentes características como todo en uno. En cuanto al tamizaje tiroideo, entonces las guías de 2021 nos hablan que la prioridad inicial del tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito debe ser la detección de todas las formas de hipotiroidismo congénito primario, ya sean las leves, moderadas y graves, y la forma más sensible para detectar el hipotiroidismo primario va a ser la medición de la TSH. Cuando haya recursos financieros disponibles, se recomienda agregar la medición de T4 libre a la TSH para poder detectar el hipotiroidismo congénito central. Enseguida les voy a mostrar como una gráfica donde vemos como qué opciones pues hay para el tamizaje neonatal y cuál es el que se utiliza pues en Colombia. Aquí en Colombia, entonces, desde el año 2019 tenemos la ley 1980, donde se empezó a hablar pues del tamizaje neonatal básico y ampliado. El básico nos va a incluir pruebas tanto del hipotiroidismo congénito, otras como fenicitoluria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa o efectos de la hemoglobina. Y también vamos a encontrar el tamizaje ampliado, que es más pues poco usado en nuestro medio, donde vamos a encontrar tanto las enfermedades que les mencioné en el básico, como enfermedades de los aminoácidos, enfermedades de los ácidos orgánicos y desórdenes de la beta oxidación de los ácidos grasos, y en total son 33 enfermedades que se detectan con esta prueba. Acá, pues, en nuestro país, en este momento, lo que se realiza es el tamizaje neonatal básico. Anteriormente se realizaba era sobre todo las pruebas pues, para el hipotiroidismo congénito, pero cada vez ya se han hecho pues como en más centros pues de donde nacen niños, este tamizaje neonatal básico con más enfermedades pues que se van reconociendo. La toma de la muestra, entonces la tamización universal para los errores innatos del metabolismo de realizarse entre las 24 y 72 horas de vida. La muestra se toma una vez el recién nacido haya recibido alimentación y se toma por medio de la sangre del talón. Siempre se debe seguir tomando la muestra de sangre de cordón umbilical para TSH con el fin de no afectar los niveles logrados pues, de la cobertura. Entonces, miren que acá esto varía un poquito como lo que se suele pues como hacer en diferentes centros, donde se toma es la muestra pues del tamizaje neonatal por pues la muestra del cordón, pero cada vez que en los centros donde están tomando este tamizaje neonatal básico, ya se está haciendo la muestra de la sangre del talón y siempre se debe esperar al menos 24 a 72 horas de vida que el recién nacido ya haya recibido la alimentación. Cuando se toma pues del cordón, sabemos, no sé si alguna vez han visto cuando lo toman, que pues simplemente el niño nace, le toma la muestra del cordón y ya, de ahí se saca pues como el análisis. Pero esto es como lo que está en curso ahora y lo que se pretende pues como cada vez ampliar más la cobertura. Es lo que es la diferencia pues de uno hacer la muestra del cordón y el talón.
La muestra del cordón umbilical debe ser tomada en los primeros 20 minutos después del pinzamiento pues, del cordón y debe ser entregada al laboratorio clínico en las siguientes 3 horas, versus la sangre del talón que toma la muestra entre las 48 y 72 horas de vida, en iguales consideraciones pues, de preservación y siempre debe haber una información clara y motivar a la madre para que regrese con el recién nacido en caso tal de que esto salga alterado, porque esta muestra pues se va a demorar más tiempo en salir el resultado y pues al niño le vamos a dar salida. Entonces siempre se debe pues como garantizar como un buen programa de rellamado de los pacientes para que si sale alterada la muestra, pues el paciente o la mamá pues lo pueda llevar para hacer las pruebas confirmatorias y que el paciente pues no se vaya a perder. ¿Qué punto de corte entonces se utiliza? Este es la guía pues, o la tablita pues, que nos muestra el Instituto Nacional de Salud en el año 2022, donde están los puntos de corte para todas las enfermedades que se toman en tamizaje neonatal básico. Miremos acá la primera, que es la del hipotiroidismo congénito, que utiliza puntos de corte mayor o igual a 10 miliunidades por litro cuando la muestra se toma del talón o 15 miliunidades por litro cuando la muestra se toma del cordón. Esto siempre pues hay que tenerlo en cuenta y presentes para saber nosotros pues de dónde estamos tomando la muestra. Esto era lo que les decía ahorita de las herramientas en la tamización. Entonces podemos tener lugares donde solo se tome la muestra de la TSH al nacer. Hay otros países donde se toma la T4 junto con la T3, perdón, junto con la TSH, y hay otros que toman medición de TSH con seguimiento de medición de T4 con seguimiento de TSH si el nivel de T4 es menor al percentil 10. ¿Para qué sirve cada una de ellas? La medición de la TSH, que es la herramienta de elección en Colombia, porque nosotros tomamos solo TSH, sirve para detectar hipotiroidismo congénito primario y subclínico, pero se queda corto para el hipotiroidismo central. Cuando hacemos una medición simultánea de TSH y T4 libre, estamos evaluando hipotiroidismo congénito primario, secundario y terciario. Y la medición de la T4 con un seguimiento de TSH, si este nivel de T4 es menor al percentil 10, nos sirve para detectar hipotiroidismo congénito primario y central, pero se puede quedar corto para el hipotiroidismo subclínico. Entonces, en Colombia pues se sigue tomando esta medición de la TSH porque tomar pues también la T4 libre aumenta mucho más el costo de la tamización, es una buena forma pues como del tamizaje, pero esto es para que sepan que hay otros países del mundo que también toman simultáneamente la TSH y la T4 libre. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden tomar la muestra así. Otro de los puntos importantes, aparte de que a todos se les debe hacer el tamizaje con la TSH, es cuando se debe repetir ese tamizaje tiroideo. Entonces, saber que siempre un resultado anormal de la prueba de detección debe ir seguido de pruebas de confirmación que consistan en la medición de T4 libre y de TSH. En los prematuros con bajo peso al nacer y enfermos o niños que estén gravemente enfermos o que estén pues, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, siempre se requiere una segunda muestra alrededor del 10 al día 14 de vida. En niños con síndrome de Down también es otra población para retamizaje, porque ellos hay que hacerle una TSH al final del periodo neonatal. Y si el examen inicial en un gemelo afectado puede ser normal, se debe considerar un segundo examen en gemelos del mismo sexo y hacer seguimiento del hermano de gemelos no afectados para una posible elevación de la TSH más adelante pues en la vida. Este es el algoritmo que yo sé que a todos nos gustan mucho, pues como las guías que traen algoritmos, y este es el algoritmo de la Academia Americana de Pediatría del 2023 que nos muestra como qué hacer según el resultado de cada una de las pruebas del tamizaje. Vamos a ir desglosándolo pues como el algoritmo. Como les dije, esta es de la Academia Americana de Pediatría, o sea que este es un algoritmo pues, que es aplicable para la población de Estados Unidos. Como les dije anteriormente, ellos miden TSH y T4 libre. Entonces, esto puede cambiar un poco pues como con respecto a nuestro país, que enseguida les voy a mostrar qué dice pues como nuestra guía. Entonces, la TSH, si la TSH es normal y la T4 es normal, entonces se sugiere repetir el tamizaje neonatal según la guía local, es decir, si el paciente cumple alguno de los criterios que mencionamos ahorita para un retamizaje. Si la TSH es normal con una T4 libre que está baja, entonces se recomienda medir la TSH sérica y la T4 libre. Y si esa TSH es normal con la T4 libre normal, entonces aquí podríamos hablar que se puede tratar de un posible déficit de la TBG y se considera la medición sérica de TBG y no necesita el paciente tratamiento por ahora. Y la T4 normal, TSH normal con la T4 libre que es baja, hablaríamos de un hipotiroidismo central versus una hipotiroidemia transitoria,
Y acá el paciente siempre debe ser evaluado por endocrinología y considerar la evaluación de la hipófisis, que lo hablábamos ahorita cuando hablamos del hipotiroidismo central. Si estamos hablando de la TSH alta con una T4 normal o una TSH alta con una T4 libre baja, entonces acá ellos nos hablan de mirar cuánto estamos hablando del valor de la TSH. Si es un valor muy alto, mayor de 40 miliunidades por litro, entonces recomiendan hacer una medición sérica de la TSH y la T4 libre, pero iniciar el tratamiento inmediatamente, o sea, reconfirmar, pero no descartar empezar el tratamiento de una. Y si la TSH está menor de 40 miliunidades por litro, se recomienda medición sérica de TSH y T4 libre. Y ya según esta revaloración pues, de los niveles de TSH, miramos si es una TSH mayor de 20 o si es una TSH que está alta pero es menor de 20 o si bien la TSH puede estar normal. Si la TSH permanece alta, entonces nos recomiendan iniciar o continuar o iniciar el tratamiento pues en caso de que no lo hayamos hecho. Y si la TSH y la T4 libre está normal, se recomienda suspender el tratamiento si aplica, o sea, si ya se había iniciado, y repetir el tamizaje neonatal según la guía local. Lo que les comentaba, entonces esto es un poquito como cambiado a lo que podemos hacer nosotros en nuestro medio, porque nosotros no tenemos la T4 libre de manera pues inicial en todos los pacientes. Entonces, ¿qué nos habla al Ministerio de Salud de Colombia en la resolución 207 del 2024? Que si tenemos pacientes con una TSH mayor de 15 en sangre del cordón, o TSH mayor de 10 en sangre del talón, o una T4 libre, porque se haya hecho por algún otro motivo, por debajo de los valores de referencia, entonces hablamos de un caso probable de un hipotiroidismo congénito y se recomienda tomar pruebas confirmatorias de la TSH y la T4 libre. Sí, esta TSH está normal, o sea, menor de 15 en la muestra del cordón y menor de 10 en la muestra del talón y tiene niveles de 4 libres normales de acuerdo pues a los valores de referencia, entonces acá ya se descarta el hipotiroidismo congénito. Entonces ustedes tienen un niño pues, que le nace, le hacen un tamizaje neonatal y ese tamizaje neonatal le sale en valores de 8, una TSH en 8 miliunidades por litro, si no cumple como los criterios de los grupos de referencia para retamizaje que les mencionaba ahorita, niños gravemente enfermos, prematuros, niños con síndrome de Down o gemelos del mismo sexo, entonces ese niño consideramos que está normal. Pero si este niño no tiene 8, sino que tiene un valor de 20 miliunidades por litro, o sea, el tamizaje neonatal está alterado, entonces entre el tercer y quinto día de vida, siempre estos niños deben de volverse a hacer la prueba de la TSH y esto puede ser explicado por lo que les comentaba al principio, de esa elevación fisiológica de la TSH que tienen los niños pues al nacer y muchas veces encontramos que ya en el retamizaje entre el tercer y quinto día de vida, estos valores de TSH ya están normales y podemos dejar al paciente pues, en seguimiento y en vigilancia, no habría que empezarle pues, el medicamento. Falsos negativos de la prueba pueden ser por una baja sensibilidad para detectar hipotiroidismo central, no hay detección de recién nacidos con hipotiroidismo subclínico por pruebas basadas en la T4 y la prueba de detección inicial en un gemelo monocigoto o monocoriónico afectado puede ser normal. O falsos positivos, pues es cuando hay obtención temprana de la muestra en las primeras 24 horas de vida, que era lo que les decía, pues de este aumento fisiológico de TSH, y se estima que hay 5 casos falsos positivos por cada caso verdadero de hipotiroidismo congénito. Aquí entonces le vamos a repetir el tamizaje tiroideo. Entonces se recomienda a aquellos niños que son prematuros, menores de 32 semanas y bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos. En estos niños que nacen críticos por cualquier razón en sus primeros días de vida y están internados en una unidad de cuidados intensivos neonatales, pacientes con síndrome de Down, se recomienda hacer la TSH al final del periodo neonatal, o sea, los 30 días de vida. Gemelos con TSH inicial normal o hermanos de un gemelo afectado también deben de ser retamizados o niños con antecedentes familiares de algún familiar pues, con hipotiroidismo central también deben de ser retamizados. Otras ayudas diagnósticas aparte de las pruebas de TSH y de T4 libre, una es la ecografía de tiroides y la gammagrafía de tiroides. ¿Para qué la ecografía? La ecografía nos permite ver forma, tamaño y ubicación de la tiroides, pero no es tan útil para hablar de disgenesia tiroidea. Versus la gammagrafía de tiroides que nos permite ver una glándula grande en una ubicación normal, que nos hablaría de un defecto enzimático, o puede también tener una captación disminuida y una tiroides bien localizada, que nos hablaría de variantes del gen del receptor de TSH con una pérdida de la función o anticuerpos bloqueadores del receptor de la TSH. ¿Qué podemos encontrar en la ecografía de estos pacientes? Entonces podemos ver
una disgenesia tiroidea que puede estar entre todo el espectro que les mostraba ahora, puede ser agenesia, o sea, podemos no encontrar glándula ahí en el lugar pues, del lecho tiroideo, que hablaríamos de atirosis, pero siempre ahí debemos descartar que no haya una glándula ectópica, o sea, que no esté localizada ahí en el cuello, sino en otra región pues diferente del cuerpo, o de toda la parte pues de donde desciende la tiroides a nivel fetal. Puede haber también una hemiagenesia, o sea, que encontremos solamente una glándula que solo tiene uno de los lóbulos, entonces hay una fosa tiroidea que puede estar vacía de forma unilateral, y también se descarta que ese otro pedacito no esté por allá ectópico. Una ectopia tiroidea, que vemos que está la fosa de tiroideas está vacía y se identifica pues como la tiroides en alguna parte entre la base de la lengua, incluso puede estar en la parte superior del mediastino, o puede haber una hipoplasia, que tenemos la glándula en una ubicación normal, que lo describen como una glándula ortotópica, pero está disminuida del tamaño, o sea, hay una hipoplasia pues de la glándula. La ecografía no sería tan útil para ver dishormonogénesis o para ver causas de hipotiroidismo transitorio o causas de hipotiroidismo central, porque en estos tres casos vamos a encontrar una glándula que es ortotópica y que puede incluso pues, tener un tamaño que sea normal. Y ahí pues los estudios adicionales serían otros, en caso de hipotiroidismo central, pues una resonancia cerebral para evaluar pues qué es lo que pasa en la parte de la hipófisis y el tallo hipofisiario, o en casos pues de hipotiroidismos transitorios, muchas veces se puede deber a deficiencia de yodo, exceso de yodo o enfermedades autoinmunes maternas, que no se evaluarían pues mediante imágenes. La atirosis, entonces, como les dije, se refiere a una región tiroidea vacía que resulta de agenesia o ectopia y se manifiesta como una fosa vacía. La presencia de pequeños triángulos que son ecogénicos a cada lado de la tráquea, generalmente menos de 5 milímetros, no debe interpretarse erróneamente como una tiroides hipoplásica o displásica. Y este tejido exhibe como un flujo mínimo o nulo en el examen Doppler color. Ocasionalmente contiene microquistes y representa restos del tejido conectivo y estructuras del tracto último braquial. Miren aquí cómo se vería pues como una glándula normal, como la ecogenicidad pues en la ecografía, versus cuando lo vemos en una glándula que es pues, o un paciente que tiene atirosis, que veríamos como esta parte vacía, y hablarían pues como que veríamos más como la apariencia pues de los músculos pues de la tráquea que saca a nivel central, el huesito, no se ve con la misma ecogenicidad que se ve en la glándula. Hemiagenesia, cuando solamente tenemos un lado pues, del lóbulo, miren acá esta ecografía como se ve aquí el lóbulo tiroideo, acá vemos la parte pues del istmo de la tiroides, y miren que esto aquí lo que señalan como con un asterisco sería el músculo, y acá no vemos como parte pues como de la tiroides, no vemos esta misma cogenicidad de un lado al otro. Entonces, este paciente solamente tendría pues un lado de la tiroides. Y la ecografía revela un lóbulo ausente y un lóbulo contralateral normal, o incluso puede estar más aumentado de tamaño, o sea, ocioso, causado por una sobreestimulación por la TSH. También podemos encontrar hipoplasia, que se vería la glándula completa, pero cuando se toman las medidas, pues hay valores de referencia, pues que no me voy a meter mucho en esto, que son específicos pues para según el neonato, y sería una glándula que esté disminuida del tamaño. O la deshormonogénesis, entonces podemos encontrar un lóbulo que puede estar incluso algo aumentado de tamaño, secundario pues a esa deshormonogénesis, o podemos encontrar una glándula que esté normal. En cuanto a la gammagrafía de tiroides, entonces es el gol estándar para la evaluación del hipotiroidismo congénito, sobre todo cuando se busca una anomalía del desarrollo, ya sea ectopia o atireosis. La captación del estudio, pues o la forma de hacer del estudio se puede hacer con yodo 123 o tecnesio 99. Sin embargo, en nuestro medio no está disponible el yodo 123, entonces aquí se hace es con tecnesio 99, y lo que hacen es una captación de este radiofármaco por las células tiroideas que permite localizarlas siempre que el examen se realice antes o durante la primera semana de terapia de reemplazo. Y luego de este tiempo, especialmente si la TSH inicial es moderadamente alta, la captación de yodo radioactivo por el tejido tiroideo que esté bajo el control de la TSH puede ser casi nula. Vemos que la gamografía de tiroides muchas veces no está disponible pues como en todos los centros, hay veces pues hay que esperar que autoricen las EPS y todo eso, entonces la idea es que esto no debe retrasar el inicio del tratamiento,
Lo ideal sería hacer la gammagrafía antes de empezar el tratamiento con la TSH, porque, perdón, con la levotiroxina, porque necesitamos que esta levotiroxina sea suspendida antes de hacer la gammagrafía, pero como no vamos a retrasar el inicio del medicamento, entonces hay veces vemos que los pacientes se les hace ya cuando hayan pasado más años, alrededor de los 3 años de vida, que uno hace como una prueba para disminuir o quitar la dosis de la levotiroxina y ahí podríamos hacer la gammagrafía. Pero lo ideal sería siempre hacer como el examen de manera inicial, pero sé que pues muchas veces no es fácil y no está disponible. Así es como veríamos una glándula tiroides normal en una gammagrafía. Miren que se ve la tiroides con que capta pues el radiofármaco de una manera homogénea. Acá veríamos los dos lobulitos. Esto que se ve acá arriba serían las glándulas salivares y el paciente pues se ve con una glándula normal. Pero cuando hay hipoplasia, miren que acá lo vemos como un zoom de esta primera imagen de la izquierda, miren cómo se ve un lóbulo tiroideo que está normal, que capta adecuadamente el fármaco, pero hay otro lóbulo que se ve mucho más disminuido, pues como de color, que va a estar, que eso nos habla pues de una hipoplasia o una gamografía con una ectopia tiroidea. Acá, si ven, se ve como la cara pues, del paciente, está, aquí sería la nariz y la boquita, y miren como la tiroides se ve mucho más arriba del cuello, normalmente debería estar acá más abajo, y esto nos habla como de una ectopia de la tiroides, una tiroides que es ahí pues lingual, en la base pues como de la lengua. O podemos ver a tireosis, miren que acá no se ve a nivel del cuello, pues del paciente no se ve nada que nos capte y hablamos pues de que el paciente no tiene la tiroides. Entonces la gamografía con radionúcleos, hablamos pues del tecnesio 99 y el yodo 123, como les dije, nuestro medio tecnesio 99, y esta es una prueba diagnóstica más precisa para determinar la etiología del hipotiroidismo congénito. La ecografía nos sirve para ver ubicación, tamaño y ecotextura de la tiroides, es menos precisa para detectar ectopia tiroidea, y la radiografía de rodilla, que suena muy raro pues hablarlo acá, pero como vimos que estos pacientes también pues la tiroides va a servir para todo el crecimiento y la formación del hueso. Entonces, si le hacemos una radiografía de rodillas a los pacientes con hipotiroidismo congénito que no estén pues bien tratados, podríamos encontrar retraso en la maduración ósea en hipotiroidismo congénito grave. Esto nos hablaría que o es un parámetro de gravedad y se puede mirar la presencia o ausencia de la epífisis femoral y tibial. Finalmente, entonces ya para hablar del tratamiento, lo que necesitamos pues, al tratar el hipotiroidismo congénito es optimizar el resultado neurocognitivo, crecimiento lineal, el inicio y la progresión de la pubertad, el crecimiento durante la pubertad y la estatura final de los recién nacidos afectados. Y lo vamos a hacer mediante el uso de la levotiroxina oral. Se recomienda que esta levotiroxina sea iniciada en los primeros 15 días de vida o inmediatamente después de la prueba de confirmación de la función tiroidea, porque esto se ha visto que tiene mejor pronóstico pues, a nivel cognitivo cuando se inicia pues de forma rápida. El tratamiento busca es normalización de la T4 libre que sea llevado a la mitad superior del rango normal para la edad. Se debe hacer siempre un seguimiento 1 a 3 semanas después del inicio del tratamiento con la levotiroxina y seguimiento cada 2 semanas hasta lograr la normalización de la TSH sérica y después de cambio de dosis siempre se recomienda hacer un control de 4 a 6 semanas después. El tratamiento con la levotiroxina, la Academia Americana de Pediatría nos dice que se debe administrar de forma diaria a una hora constante y de manera constante. La vía preferida es la vía enteral y se pueden utilizar tabletas trituradas y suspendidas en 2 a 5 mililitros de leche humana, fórmula, pero que fórmula sin soya o agua. Y siempre es importante siempre usar la misma marca y administrarse para administrar con o sin alimentos, debido pues que los neonatos sucedan que no tienen pues un buen ayuno pues porque comen cada 2, 3 horas. Esto siempre lo preguntan mucho las mamás, como esto viene en tabletas, no existe suspensión de levotiroxina, entonces siempre se puede pues diluir la pastillita y lo podemos hacer con la leche de la mamá, con una fórmula infantil que sea fórmula sin soya o con agua. Y la monitorización del laboratorio, el preferido es TSH y T4 libre. También se puede hacer una alternativa TSH y T4 total, pero el preferido es con T4 libre. Y siempre el objetivo es llevar la TSH a un rango de referencia específico para la edad, generalmente de 0,5 a 5 miliunidades por litro después de los 3 meses de vida.
y una T4 libre, o si se hace con T4 total, que esté en la mitad superior del rango de referencia que sea específico para la edad. En cuanto a los neonatos prematuros, que hablábamos de esa hipotiroxinemia de la prematuridad, una de las preguntas que uno se puede hacer es, bueno, estos niños también, a pesar de que esto es fisiológico, pues los tratamos o no. Entonces, lo que se ha visto es que no hay evidencia suficiente para respaldar el tratamiento en este escenario. Hay algunas inquietudes que lo pueden sugerir, como una asociación con comorbilidades o asociación con resultados del neurodesarrollo, pero se ha visto que no hay mayor beneficio neurológico a largo plazo y las intervenciones siempre deben de centrarse en evitar pues como más los factores de riesgo. Estos casos pues muchas veces son muy individualizados según pues como la gravedad de cada uno de los pacientes y pues como si esto podemos estar definiendo que esto va a repercutir en algo como su evolución, pero por lo general pues no hay una evidencia suficiente que nos respalde pues el tratamiento en estos pacientes. En cuanto a la dosis de la levotiroxina, entonces se habla que la dosis inicial de levotiroxina debe ser de hasta 15 microgramos por kilo por día. Lactantes que tengan un hipotiroidismo congénito más grave debe tratarse con una dosis inicial que sea más alta, entre 10 a 15 microgramos por kilo por día, pero aquellos que tengan un hipotiroidismo congénito leve deben ser tratados con una dosis inicial más baja, de 10 a microgramos kilo por día. Y lactantes con concentraciones de T4 libre previas al tratamiento que estén dentro del intervalo de referencia específico para se pueden incluso sugerir dosis mucho más bajas de 5 a 10 microgramos por kilo por día. Entonces, en general, la dosis de la levotiroxina sería entre 10 a 15 microgramos por día. Según la gravedad del hipotiroidismo, pues nos vamos por una dosis más alta o aquellos que tengan un hipotiroidismo más leve, pues a unas dosis más bajas como 10, el rango pues menor. Ya para finalizar, entonces algunos mensajes pues que quiero que se lleven a casa y es que ante la sospecha clínica del hipotiroidismo, incluso cuando hay un tamizaje que sea normal, siempre debemos solicitar una repetición de estas pruebas de función tiroidea, T4 libre y TSH. Recordar que el tamizaje neonatal basado solo en TSH no me va a detectar el hipotiroidismo central, entonces hay ciertos pacientes que pueden ser muy individualizados, que debemos siempre sospechar la presencia de este. No olvidar los neonatos que requieren repetición del tamizaje, que esto es muchas veces desde la atención primaria son como los encargados de estar atentos a que estos bebés hayan sido retamizados. Y tampoco olvidar los recién nacidos prematuros porque ellos requieren hacerle seguimiento, muchas veces están en la unidad de cuidados intensivos críticamente enfermos y las TSH pueden pasar olvidadas pues porque hay otras cosas digamos más urgentes, pero siempre recordar que ellos hay que hacerles pues como ese retamizaje. En Colombia cada vez se ha ido aumentando más las coberturas del tamizaje neonatal y ahora las más instituciones pues en la ciudad están haciendo el tamizaje neonatal básico que nos permite no solamente ver hipotiroidismo congénito, sino otros tipos de errores del metabolismo, pero sigue siendo pues un reto para nuestro sistema de salud de que cada vez pues, la cobertura sea mayor. Y el tratamiento es sencillo, el tratamiento es con levotiroxina y siempre debe iniciarse lo antes posible, idealmente los primeros 15 días de vida. Esto nos muestra pues como un mejor neurodesarrollo y un mejor desenlace de los pacientes, pero pues un tratamiento que es disponible, que es barato, que es fácil pues de administrar y que a pesar de que esté en tabletas, es que existe pues la forma de diluirlas y que se le administre pues al bebé. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario.